Paco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas tardes, todo excelente, contento, feliz, agradecido. ¿Tú? Bien, también otra semana más, ya al menos aquí en México, con el resultado de las elecciones más digerido, ¿no? Ya tenemos nueva presidenta, ya se hizo o se está haciendo el recuento de votos para variar. Están Ya en se... las últimas, el domingo deberían de estar entregando ya constancias de mayoría y ya estar 100% oficiales los resultados, ¿no? Excelente. Bueno, ¿y esta semana cómo te encuentras? Bien, excelentemente bien, Ana, contento, feliz, ya empezó a llover con un poquito más de constancia y consistencia, lo cual creo que viene bastante, bastante bien. Ya estábamos en un tema muy crítico con el agua aquí en Ciudad de México. Esperemos que esto ayude a restablecer y también que refresque un poco, ¿no? Porque el calor sigue aferrado. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de, no sé cómo decirlo, pero serán hoyos, agujeros, baches emocionales. ¿Cómo le quieres llamar? Pues ¿Qué te baches no es una mala definición, o sea, en cuanto a que un bache siempre es algo que es un agujero en el camino, déjame llamarlo así, que complica el avanzar el camino. Creo que eso quizás sería una buena analogía, pero al final del día pues nos referimos a vacíos, quizás vacíos, fondos, ¿no? Hoyos que nos encontramos y que nos generamos. Y como para dar un poquito de contexto, y aquí ayúdame, estuvimos platicando Paco y yo cuando dejamos hoyos o vacíos emocionales en nosotros por situaciones que hemos vivido en el pasado o por creencias, paradigmas y demás que hemos creído en el pasado, han dejado una suerte de mella, agujero, vacío en nosotros que no cerramos, no procesamos de la manera correcta. Entonces quedan durante el resto de nuestra vida y hasta que decidamos cerrarlos, abiertos para que nosotros en situaciones similares o parecidas volvamos a tener una reacción no solamente a la situación o a la persona que tenemos enfrente, sino a lo que se generó ese vacío o esa, digamos, ese hoyo que tenemos emocionalmente en nosotros. Pero quizás tú lo puedes explicar desde un punto de vista más Déjame hacer un, práctico. déjame hacer un intento, a ver si. Yo creo que yo lo vería desde el punto de aquellos momentos, situaciones o aquellas cosas que en nuestra vida en algún momento necesitamos, desde el punto de vista emocional, y no obtuvimos, no fuimos capaces de conseguirlas o no las recibimos. ¿A qué me refiero? Puede ser una palabra de aliento, puede ser un reconocimiento de tu papá, de tu mamá, puede ser un momento de validación o de respaldo de parte de tu pareja, este tipo de cosas donde yo estaba lastimado quizás o estaba necesitando o requería validación emocional y personal y no lo recibí. Y el tema es, te deja un hueco, te deja un vacío ahí que es como si te quedaras con una herida. Y el tema es que andamos con esos huecos, con esos vacíos o con esas heridas caminando por la vida y eventualmente volvemos a toparnos con situaciones donde nos tocan esa herida, ese hueco y reaccionamos desde ahí, ¿no? Como tú dices. Entonces el problema es que nuestra reacción, en vez de ser la reacción que yo tendría en una situación normal, pues se exalta o se hace mucho más intensa en un sentido o en otro por esa herida que ya estaba ahí presente, ¿no? Casi que en vez de ir de 0 a 20 en la respuesta, voy de -20 a 20 y pues puede ser muy fuerte, muy exabrupta la reacción o muy pasional, de mucho dolor, ¿no? De mucha emoción, pero pues precisamente porque hay un tema ahí que ya está sin resolver y que está magnificando todo lo que acontece, ¿no? Entonces son como heridas que se generaron en el pasado, que quizás somos conscientes o no, o empezamos a ser conscientes en el momento que algo o alguien se cae en ese bache que O no, tenemos, o o sea, no. o no, de que reaccionamos desde ahí, pero no necesariamente nos hacemos conscientes, que ese es el gran peligro. El gran peligro, que los llevamos y lo cargamos durante buena parte de nuestra vida sin darle una solución o sin procesar ese dolor o esa situación que se generó en ese momento. Entonces, seguimos teniendo eso ahí latente, que es como cuando se te encarna algo adentro de ti,
y, no sabes que lo tienes ahí hasta que alguien viene y te toca el absceso o no sé cómo se le llama eso. Y, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Y es algo que te duele. Entonces, Y hay personas y personalidades que son como Mertiolate, ¿no? Vienen y se ponen donde está la herida a que arda. sí, y diariamente nos enfrentamos con los mertiolates. Sí, sí. Entonces, Paco y yo estábamos hablando hoy más temprano sobre cómo se generan las respuestas organizacionales. Y estábamos analizando varias empresas que tenemos hoy en día dentro de nuestro portafolio de clientes y vemos que hay una constante dentro de las culturas organizacionales, que quizás algunas cosas son muy propias de la cultura latinoamericana y otras directamente de la razón de ser del ser humano. O sea, somos seres humanos que generamos una cultura que por lo general los seres humanos, pues, fuimos educados, criados y demás en base a ciertos preceptos y conceptos y construcciones sociales que después las llevamos a una organización y pues vamos generándole la cultura a la organización. Entonces, básicamente estábamos analizando cómo son las reacciones de las personas dentro de esa cultura organizacional y cuáles son los comportamientos que las organizaciones empiezan a premiar de frente, o sea, formalmente e informalmente, porque se empezó, o no sé si se empezó o se sigue propiciando la mediocridad. Y la mediocridad en el sentido de no te expongas mucho, porque si sacas mucho la cabeza, alguien te puede disparar. Entonces, quedamos como debajo de esa línea en donde estamos a salvo. ¿Me expliqué bien, Paco? Sí, sí, sí. Yo creo que es un tema de, déjame llamarlo así, simplificarlo quizás, de cuidar las apariencias. Y lo que hemos visto es que en muchas empresas se da este doble discurso, en el sentido de que por un lado sí tienes una manera abierta y franca de operar, tienes el set de valores, tienes todo ese tipo de temas, pero en la realidad y en el mundo práctico hay ciertos momentos o ciertas situaciones donde pesa más, sea la imagen pública, sea la imagen hacia arriba, hacia los corporativos, o sea la cuestión externa. Y ¿qué sucede? Que de repente pues tienes a lo mejor un conflicto o un choque, ¿no? De la cultura. ¿En qué sentido? Oye, aquí suena de puertas abiertas y aquí la comunicación prevalece, pero eso no lo digas. Pero eso espérate, eso enséñame el correo antes de mandarlo al jefe. Eso vamos a platicarlo antes de ponerlo allá, qué es lo que queremos decir. Ujú. Y es donde entra todo ese tema que tú decías, al final del día la cultura y la empresa son personas y todos la moldean y la generan a partir de ahí. Entonces empiezan a poner estos filtros, ¿no? Y se empiezan a dar estas situaciones pues sí, literalmente se desalinea lo que en teoría debería ser versus lo que realmente está pasando en la práctica, ¿no? Terminamos con formas de operar bien tóxicas. Quizás la cultura no es tan tóxica, pero la forma de operar termina siendo bien tóxica porque nos empezamos a defender o a tratar de defender de otras personas que quizás vinieron o te están ofreciendo ayuda, por ejemplo, pero no, ¿qué van a decir, no? Así como tú bien dices, o sea, voy a cuidar mi apariencia. Si yo pido ayuda, quiere decir que pues, no soy capaz, que soy un incapaz. Y eso es algo que nos está matando a nivel sociedad también. Sí, Nos está matando. perdón, adelante. Bueno, dale. Yo creo que genera mucho problema, mucho tema precisamente en cuanto a la falta de seguridad en uno mismo, la falta de confianza para tomar decisiones, para comunicar abiertamente, para realmente ir y de una manera bien transparente ejecutar. Y eso claro que se transmite a nivel sociedad. O sea, creo que es mucho de lo que sucede. Ayer tenía una conversación con un amigo y me decía, es que sabes que me desespera un poco en el ambiente en el que estoy, que nadie quiere tomar decisiones, ¿no? Hablando de su trabajo. Y yo le decía un poquito con la intención de ser molesto, la verdad también le decía, bueno, pues al final del día, ¿qué te sorprende si es como estamos en el país? O sea, pareciera que no queremos tomar decisiones o pareciera que queremos que alguien más las tome por nosotros. Bromas aparte y intenciones de ser molesto aparte, sí creo que es un gran tema. O sea, creo que sí condiciona muchas cosas
Creo que de repente, como dices tú, no queremos aparentar que no sabemos o que necesitamos ayuda, sobre todo en las culturas latinoamericanas, pareciera que es debilidad pedir ayuda, pareciera que es debilidad enfrentarte, esto es bien irónico, porque pareciera que es debilidad enfrentarte a un problema que te excede, cuando las empresas todo el tiempo nos están aventando retos y problemas que están garantizados por encima de nuestras capacidades y que tienen la intención también de generar crecimiento, ¿no? Porque no vas a crecer si estás enfrentando a lo que está dentro de tus capacidades. Tienes que hacer ese stretch y esa incomodidad, esa zona de incomodidad para crecer. Entonces va muy de la mano, ¿no? O sea, por un lado, tengo este reto, pero no quiero decir, no le quiero entrar, me siento incómodo, pero no me quiero incomodar. No tengo la seguridad porque no sé si voy a poder, pero no sé si puedo porque no lo intento. Y se convierte esta espiral eterna. A eso agrégale lo que decías, que si llegas y traes situaciones en las que es que fracasé anteriormente, es que no lo conseguí, es que me equivoqué y me castigaron, lo pongo muy entre comillas, lo que sea que eso implique, pues, o sea, el pánico o la inmovilidad, la parálisis por pánico, pues se vuelve enorme. Entonces, todo es un cúmulo de cosas, o sea, y quizás suena complejo, pero es que es complejo y es parte quizás de lo que estamos queriendo transmitir, la complejidad que se genera a partir de puntos sencillos, a partir de puntos individuales y cómo todo va sumando en la masa, en la organización, en la sociedad, el impacto que pueda tener y el impacto que podemos generar desde esas, de nuevo, desde esos puntos sencillos que se vuelven complejos y complicados súper rápido, ¿no? Sí, y yo lo resumiría en que llega un punto en donde lo hacemos personal precisamente porque traemos esa herida, ese hueco, ese hoyo. Y comparto una experiencia que tuve yo tuve muy malos líderes y no se llamaban líderes, eran jefes en ese momento. Y digo que eran jefes porque no llegaron a ese nivel de liderazgo. Y tuve varios. Quizás la que más me afectó fue una persona de una nacionalidad del otro lado del mundo, no voy a decir cuál, porque es muy polémica en este momento y realmente la nacionalidad no tiene nada que ver con lo que sucedió con ella. Pero fue una persona que, pues lamentablemente tuvo, ¿cómo le llamaríamos, Paco? ¿Malos manejos o mala leche? O Yo diría, sí, definitivamente, yo creo que había mala intención, vamos a decir, detrás. mala intención. Exactamente, porque yo ya al nivel de mi carrera en que estaba, no estaba esperando que me diera mucha guía, ni mucho coaching, ni mucho mentoring, ni nada de eso. Pero había muy mala leche y una mala energía entre ella y yo. Y a mí me afectó no solo por lo que ella hizo, porque eso hubiera podido pasar, así como pasaron con muchos otros jefes que tuvo, pero lamentablemente movió ciertos hilos en un momento de mi vida en donde yo no estaba segura de mí misma, en donde yo estaba transitando por un periodo de muchas inseguridades, un periodo triste de mi vida y pues al día de hoy la recuerdo con mucha mala fe, muchísima mala fe. Y la verdad es que ella seguramente ni se acuerda de mí. Y hoy debe estarle acabando con la vida a otras personas. Yo sí me acuerdo de ella porque fue una de las peores personas con las que yo compartí. Pero si yo logro, digamos, desarmar la situación y qué es atribuible a ella y qué es atribuible a mí, yo diría que el 80% fue atribuible a mí y no por lo que ella hizo tuviera menos maldad, sino porque yo lo tomé desde un punto de vista muy personal, porque pues fue mi mertiolate. Ese fue. Ella fue ese mertiolate que me hizo arder ciertas heridas que yo ya traía y que pues sigo sanando. Eh, Y sí, entonces, por eso al día de hoy todavía la recuerdo con desprecio y ella ni siquiera se acuerda de mí. Es lo más chistoso de todo. Pero al punto es, no fue tanto lo que ella hizo un 20% de toda esta situación. Yo reaccioné de la forma que reaccioné emocionalmente, con tanta tristeza y demás, porque ella derramó mertiolate en mi herida. Así es. Y lamentablemente eso es lo que tendemos a hacer muy frecuentemente. Esto en un ámbito laboral, pero también en un ámbito profesional,
amistoso, familiar y demás, se trasladan esas situaciones. Sí, yo creo que hay varios puntos ahí, Ana. O sea, el primero, como tú mencionas, el hecho de que lo haces personal y personal desde el punto de vista de me están agrediendo personalmente. El punto de que te generas una historia y una narrativa donde tú eres la víctima que está siendo atacada por esta persona. El hecho de que lo sigas cargando todavía, ¿no? Ya cuánto tiempo después, y como dices, esa persona ya seguramente ni se acuerda ni se entera, ¿no? De qué fue lo que pasó. Y además creo que a veces asumimos de una manera muy personal lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es que el ataque es contra mí. Ah, la persona estaba haciendo su trabajo mal o bien y estaba haciendo sus funciones. Ahora, lo que dices es cierto, esto mismo sucede en una relación, esto mismo sucede en un divorcio, esto mismo sucede en una pelea entre amigos, etcétera, ¿no? Eh, O la persona que te atendió mal en el supermercado, o bien, o sea, lo llevamos y lo seguimos cargando y justo deja esas heridas y esos vacíos que hablábamos hace rato y que son puntos pues delicados en cuanto a que no puedo dejar que me los vuelvan a tocar, no quiero que me los vuelvan a tocar. A veces y muchas veces ni siquiera los queremos procesar, o sea, ni siquiera queremos regresar a hacer este análisis que tú estás haciendo, donde hoy eres capaz de decir, fui yo, me lo tomé personal y quizás ando cargando algo que no debería de cargar. Eso requiere conocimiento, requiere análisis, requiere aceptación, no requiere darte cuenta y muchos no lo hacemos, muchos no estamos dispuestos a procesar, muchos no estamos dispuestos a tener esa vulnerabilidad con nosotros mismos y muchos no estamos dispuestos a tener ese reconocimiento de decir, bueno, yo también la regué, también tengo mi parte. Y ahí es donde puedes odiar a una expareja toda tu vida, ahí es donde puedes hasta generarte un cáncer, me atrevo a decir, por todos esos sentimientos que cargas y que traes ahí, que no procesas, que no les da salida, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer y primero reconocer qué pasó y entender, ¿no? Sí, así fue. Tener la aceptación y decir cuál fue mi rol y mi responsabilidad y lo que yo juego ahí y qué voy a seguir jugando y responsabilizándome sobre todo, qué quiero hacia adelante, ¿no? ¿Quiero seguir cargando a esta persona y escuchar su nombre y alterarme? ¿O simple y sencillamente, pues ahora sí que déjalo ir y tapemos ya ese hueco, ¿no? Que quedó ahí, solucionémoslo y cerrémoslo. Porque yo creo que aplica sin duda muchos en el trabajo. Yo creo que todos hemos tenido o vamos a tener, si no lo hemos tenido, un jefe, una jefa que sea tóxico, tóxica, tristemente. sí. Eh, todos tenemos parientes tóxicos, todos tenemos una tía, un tío que hay, y si no lo tienes, tú eres ese tío, eh, garantizado. Este, y ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con eso? La persona va a seguir siendo lo que sea y va a ser muy difícil que tú cambies a alguien. Lo que puedes tocar eres tú, lo que puedes modificar eres tú, lo que puedes trabajar eres tú. Y es donde puedes influir directa y de primera mano, ¿no? Entonces, quizás lo que deberíamos de voltear a ver y es quizás donde tenemos que hacer el trabajo. Yo creo, conectando con lo que tú dices, Ana, que también a veces el problema es que no nos damos el chance de sentir porque esto me va a lastimar, porque si recuerdo me va a doler, porque sí. Sí, seguramente sí. Y tendemos a pensar que son emociones negativas. Yo la verdad es que hoy más que nunca creo que no hay emociones negativas. Creo que hay emociones y creo que todas son parte de un ciclo. Todas son parte de un conjunto. Si tú no te das la oportunidad de procesar eso que te duele, eso que te lastima, de entenderlo, de sentirlo, el problema es que no lo asimilas, el problema es que no lo procesas y el problema es que no aprendes lo que te está tratando de decir. Y cuando tú dejas esa parte incompleta es justo donde dejas esos huecos, es donde dejas esos vacíos con los que andamos ahí caminando toda la vida. Necesitas llenarlo y necesitas llenarlo del material correcto, porque esa es la otra. No es que lo puedas sustituir, necesitas llenarlo del material correcto. Y ese material correcto viene de procesar lo que te está diciendo, lo que te faltó, lo que te hizo falta, ¿no? De entenderlo, de comprenderlo y a veces de conseguirlo y a veces de decir, no, no lo necesito, ¿no? Dependiendo de qué se trate y cuál es el proceso. Pero así es como funciona, queramos o no queramos, decidamos o no decidamos. Creo que la oportunidad es precisamente en decir, en entender cómo funciona esto y manejarlo, no que te manejen, ¿no? Sí, tienes toda la razón y cuando lo llevamos en las actitudes del día a día hay que aprender a diferenciar cuándo estamos respondiendo y cuándo estamos reaccionando, porque en el día a día tenemos miles de interacciones, pero hay unas que nos despiertan ciertas emociones, como es bien típico en un día a día laboral
que digas, no, no me va a pasar por encima, no, 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 yo me voy a defender, no me va a pasar por encima. Y lo que terminas haciendo o generando es una batalla campal que pues quizás tú sales más perjudicada que la otra persona. Cuando tú realmente te tomas el tiempo para analizar qué es lo que está moviendo, cuál es esa emoción que se está despertando en ti, cuál puede ser ese vacío que estás sintiendo, pero esto requiere de tener la apertura para analizarlo y darte el tiempo también, no solamente de analizarlo, sino también de procesarlo. Ahora, ¿se puede dar en milésimas de segundo? Sí, claro. O sea, ¿yo por qué voy a reaccionar así? Es como cuando vas manejando en la calle y alguien se te atraviesa y dice, no, ahora yo le atravieso el coche. Y dices, "Ah, qué bien estoy generando acá. O sea, no vamos a poder inhabilitar a toda la gente que maneja mal en las calles, para nada. Y tampoco las personas que pues pueden estarte hablando de la forma equivocada o pidiéndote las cosas en forma equivocada en un ámbito laboral. O sea, lo que sí siempre hemos dicho podemos controlar es cómo respondemos versus la reacción. Y en esa milésima de segundo puede hacer toda la diferencia en las relaciones. O sea, ¿cuántas veces estás tú con tu pareja, estás teniendo un mal día precisamente porque en el trabajo te quisiste defender de algo y terminaste más herido, llegas a tu casa y ese vacío pues también lo tratas de llenar peleándote con la persona que te acompaña todos los días. Sí, y si no tratando de pelearte, te dicen algo, comentan algo y reaccionas desde ahí, desde ese vacío que ya traes, desde esa molestia, ese enojo que ya traías, ¿no? Y lo dejas ir, además. Te acabas dañando un montón tu ambiente familiar, tu relación, pues por algo que ni siquiera estaba relacionado, ¿no? Nada que ver. Y eso te va a hacer mejor persona, mejor profesional, mejor líder, muchísimo mejor líder. Y hay algo, Paco, que no hemos hablado, pero en nuestras culturas latinoamericanas, y no sé cómo funciona en el resto del mundo, em, le tenemos mucho temor a la retroalimentación y al feedback. Mucho temor. Y yo creo que eso parte de una inseguridad en nosotros mismos, ¿no? Hablábamos hoy de esa, no sentirte vulnerable ante otro ser humano y reaccionamos súper mal a la retroalimentación, Sí, nos cuesta mucho trabajo tomarla y procesarla, ¿no? Y no estamos acostumbrados tampoco a pedirla. El problema es que con eso pues también niegas la puerta o cierras la puerta a que puedas mejorar. porque solamente estás viendo, pues, desde tu perspectiva, desde tu lente, la situación, sin considerar qué está pasando del otro lado. Y creo que hay un tema fuerte, que quizás este es un aspecto bien cultural, Ana, porque creo que el tema es que también cuando pedimos o recibimos ese feedback, lo estamos recibiendo en función de aceptación o no de nosotros y no como debería de ser desde el punto de vista objetivo de decir es sobre comportamiento. No tiene nada que ver con que si me aceptas o no me aceptas, no tiene nada que ver con que soy mejor o peor como persona. ¿No? Estamos hablando del comportamiento, estamos hablando de lo que tengo que cambiar, de lo que tengo que mejorar. Creo que mucho es de eso, o sea, tendemos a tomarlo mucho como, ay, es que te lo tomas desde el punto de vista de aceptación, ¿no? Personalmente, y me dolió, pues, a ver, Quiere, te están dando una oportunidad de mejorar, ¿no? De ser más eficiente, más efectivo, lo que sea. ¿Por qué lo tomas como un tema de aceptación o no aceptación? Creo que estamos muy condicionados a eso. Y por eso no nos gusta recibirlo, ¿no? Lo tomamos demasiado personal en ese sentido. sí, y lo vimos esta semana, ¿no? Que estuvimos con un cliente que había recibido una mala Mm. encuesta por parte de sus clientes, ¿no? Era creo que un Net Promoter Score o algo similar, y y pues lo que recibió no estaba acorde a lo que él hubiera querido recibir. Obviamente, si estás tirando una encuesta, quisiera recibir el 100% de aceptación, Pero que además, ojo, no era una evaluación de él, era, ¿no? era una evaluación de la empresa, del performance de la empresa, un NPS de la empresa hacia los clientes, y los clientes no llegaron con un 10 de excelencia y él se sintió sumamente triste. Y sí, muchas veces lo que sucede, a ver, espera, o sea, si habla, tú eres parte de la empresa, claro, y está bien que te duela que la empresa no haya llegado, pero no es tu calificación, no es tu performance nada más. La empresa es un montón de gente
donde tú aportas una parte importante, pero estás sujeto precisamente al performance de otras personas, ¿no? En la calificación global. Entonces tampoco es como para que te tires al piso y al drama y te sientas agredido, porque pues, justo no es una calificación de aceptación o no aceptación tuya, ¿no? Y se da muy, muy frecuentemente donde decimos, bueno, es que están hablando de mí. No, no están hablando de ti. En todo caso, están hablando de un proceso, en todo caso, están hablando de un entregable, pero la retroalimentación debería ser, así como se dice, ¿no? Un regalo que la otra persona, como primero se tomó el tiempo, o sea, hoy en día que siempre nos está faltando tiempo, que la persona se tome el tiempo para darte la retroalimentación, eso no tiene precio. Y segundo, es una perla como para que tú analices y digas, bueno, ¿con qué me quedo? Pero sin la emocionalidad de decir, bueno, están destruyendo mi ser. No, nada que ver, te están dando una oportunidad de mejora. Ahora, claro, aquí estamos en un podcast en donde pues es muy fácil hablar en el día a día, se nos complica un poco más porque siempre la emocionalidad va a estar en el medio de todo. Si no, seríamos inteligencia artificial, ¿no? Sin la emocionalidad. Y eso que he visto que la inteligencia artificial ahora expresa ciertas emociones, pero Este año no es en los Terminators, ¿no? Entonces, yo por eso ay, le pido las cosas a ChatGPT, por favor. sí, no, Revela ya. que me tenga en buena estima. Pero sí, o sea, hay una parte emocional que siempre va a jugar que va a ser importante en cómo nosotros procesamos, pero no dejemos que eso invada la respuesta versus la reacción. Eso básicamente es lo que se diferencia entre la respuesta y la reacción. Qué tanta emocionalidad y qué tanto te veas tú personalmente afectado por lo que se está diciendo, lo que está pasando enfrente tuyo. Y yo creo que muchas veces, Ana, me voy a atrever a decir esto, pero muchas veces sufrimos más por lo que no nos atrevemos a sentir o lo que no queremos sentir que por lo que estamos sintiendo, ¿eh? O sea, pues, como te Sí. digo, rehuimos el dolor, rehuimos la molestia, rehuimos la incomodidad. A veces la rehuimos desde maneras muy tóxicas y muy malsanas. Y justo no te das la oportunidad de procesar. Entonces se queda incompleto el círculo, ¿no? Como decía hace rato, las emociones son parte de un rompecabezas. Y cuando tú dices no quiero emociones negativas, sí, pero, o sea, yo creo que eso aplica a no te las generes intencionalmente, no las, pero si están ahí, tienen que procesarlas, tienes que traer a la mesa, porque si no, no vas a poder ver la foto completa, te van a faltar piezas, te vas a quedar con esos huecos y no vas a tener esos aprendizajes. Lo mismo pasa con el feedback. Si tú no lo recibes, estás dejando tu foto incompleta y tarde que temprano vas a necesitarla. Entonces trae esas fotos, incorpóralo, ¿no? ¿Se va a sentir incómodo? Sí. ¿Va a doler? Sí. El ratito que tardes en procesarlo, pero va a ser bien, bien, bien poderoso y va a ser bien informativo, ¿no? Bien útil. De lo contrario, pues vivimos en completos y ahí andamos ya no solo con un hueco, sino con dos, con tres o con cuatro o con cinco, ¿no? Llega un momento en que ya no sabes desde cuál estás operando, pero pues definitivamente no va a ser lo más constructivo, ni lo más eficiente, ni lo más armonioso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y me atrevería a agregarle a tu comentario que cuando veamos qué emociones traemos y las procesemos, le pongamos el nombre a la emoción, Sí. porque se siente bien distinto el miedo, se siente bien distinto la traición que puedes estar sintiendo, se siente bien distinto cualquiera de las emociones que estamos viviendo. Ahora, también hay que procesar las emociones buenas, porque muchas veces nos acostumbramos a también aplacarlas, porque no hay tiempo de vivirlas. Y eso también va generando un agujero, porque se nos olvida que la felicidad es una emoción hermosa, ¿no? Sentir amor, sentir compasión, sentir empatía por otra persona, hay que tomarse el tiempo también de sentirlo. Sí, yo creo que también hay que, totalmente de acuerdo, creo que tienes que darte el tiempo de hacer más de lo que te gusta y de vivir más de lo que te gusta también, ¿no? Celebrar más, porque también tendemos a celebrar muy poco, o celebramos de una manera muy malsana y no necesariamente por las cuestiones correctas, pero sí también a celebrar más, a darte más reconocimiento tú mismo, a darte más validación tú mismo también. Creo que también es importante, pues a veces dependemos demasiado de la validación externa y pedimos demasiado validación externa cuando no hemos empezado por dárnosla a nosotros mismos. Y normalmente es difícil que una venga sin la otra, ¿no? O sea, necesitas empezar interno, necesitas empezar por ti mismo y después si no, no puedes pedir algo que tú mismo no te eres capaz de dar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es.
Pues Paco, estamos llegando al final de nuestro podcast de hoy, nuestra sesión. Ha sido un placer compartir contigo. Ha sido un bello tema. La verdad es que es un tema como para seguirlo conversando porque son cosas que no nos damos el tiempo de procesar. Básicamente es eso. Están ahí, sabemos que están y no nos damos el tiempo como para sentirlas, procesarlas y ponerles un nombre y un apellido. Entonces, para mí fue un placer compartir el día de hoy. Encantado, Ana. Yo creo que yo cerraría nada más diciéndoles, dense el chance y dense el espacio de echarse un cafecito con ustedes mismos. Y justo tengan estos diálogos y estas conversaciones con ustedes mismos, escuchen, descubran y vean que hay ahí y acéptenlo y tómenlo, ¿no? Un placer, encantado. Excelente resto de la semana y un abrazo para todos.